Buenos días, ya casi metidos en la hora de la comida. Comenzaré señalando el germen de esta ponencia. No fue otro que mi participación el 17 de febrero del 22 en un coloquio organizado por Carlos Núñez a través de la plataforma Twitch de Orgullo Galego, con el título As alboradas no ciclo festivo da Invernía. Este coloquio puede visionarse en el canal de Orgullo Galego en YouTube. Allí participamos online Borsa González, Carlos Núñez, Bayuca, el gaitero portugués Jorge Lira, Eva Moreda, asturiana en la Universidad de Glasgow, Alberto Jambrina, y continuaron después el antropólogo Rafa Quintía y el arqueólogo Manuel Santos Estevez. Agradezco también en la presentación actual a Mario Correia, a Jesús Ángel Santiago, Vicente Parrilla, Elías Martínez, Pedro Javier Cruz y al Consorcio de Fomento Musical. Alborada, escrita con V o con B, viene de albor, que significa primera luz del día. Por tanto, estamos hablando de músicas interpretadas al amanecer durante el contexto de una fiesta rural. Rafa Quintía resaltó el contexto espacio-temporal. Con la alborada se afirma la frontera del espacio de la comunidad. Se visitan todos los barrios y calles del pueblo. A finales del siglo XIX, el género de las alboradas ya captó la atención del gran músico Rimsky-Korsakov en su obra Capricho Español de 1887. Había realizado viajes entre el 62 y el 65 por ser oficial de la Marina rusa. Korsakov transpuso los sonidos y el lenguaje propio de la gaita asturiana al violín. Del mismo modo, tenemos la alborada gallega del compositor Pascual Veiga, que fue estrenada en 1880 y que sin duda, como veremos más adelante, influyó enormemente en las músicas de alboradas tradicionales que analizaremos. Eva Moreda y Carlos Núñez me pusieron sobre la pista de que las alboradas podrían tener que ver con un sistema de hacer música basado en células melódico-rítmicas y concretamente hablaron del Chansonnier du Roi o Manuscrit du Roi. Para unos de mediados del siglo XIII, Sabal le da una cronología de 1270-1320, en el que figuran 30 temas instrumentales con varias estampidas reales, constituyendo los primeros textos de música medieval europea. Se llaman puntus a las células melódico-rítmicas. Las estampillas o estampidas eran danzas con frases abiertas y cerradas. Boccaccio, en su Decamerón, a mediados del siglo XIV, deja por escrito que las estampillas instrumentales en su época solo se escuchan, ya no se bailan. Como veremos más adelante, la terminología puntos o pontos también se emplea en el ámbito de la música tradicional aplicada a las alboradas. Estos puntos o pontos pueden ser téticos si comienzan con el acento, anacrúsicos si comienzan antes del acento o acéfalos cuando le falta el primer tiempo o parte del mismo. Carlos Núñez, en el citado coloquio, habló de música molecular que tenía que ver con la centonización medieval. Son células que se repiten con frecuencia y que tienen una especie de armonía implícita y se desarrollan en progresiones melódico-rítmico-armónicas. Home, away, decía él, algo así como tónica móvil. Algo parecido a la segunda parte de la alborada gallega de Veiga, este pasaje. Este pasaje, que es muy conocido, puede ilustrar esto de las progresiones. Núñez y Moreda resaltaban que el encadenamiento de motivos o puntus están en los principios básicos de la música medieval instrumental. También existen motivos instrumentales en movimiento de quinta. Son motivos puramente instrumentales. Vistos en su contexto, ya no tienen relación con la música vocal. Citaron concretamente os villans, los villanos, es decir, la danza renacentista del villano. Yo traigo aquí esta partitura, el Propiñán de Melchor, del cancionero de la Colombina, de finales del siglo XV, donde vemos la importancia del intervalo de quinta. Cuando sube al do agudo tenemos un intervalo de cuarta justa descendente, que también encontraremos en las alboradas, y luego hay células melódico-rítmicas como P3 o P13 que se repiten. Cuando yo comenté este tipo de apreciaciones con mi amigo musicólogo Elías Martínez Muñiz, me dijo que tuviera cuidado, que este tipo de musicología se dio con frecuencia a finales del siglo XIX, sobre todo basada en intuiciones con la intención de tratar de elevar el nivel de la música tradicional
y ponerlo en relación directa con la música histórica o música culta. Martínez Muñiz me resaltó que una cosa es apuntar paralelismos y otra muy distinta y muy complicada es señalar relaciones directas entre ambas músicas. El propio Carlos Núñez, en otro momento del coloquio, citó a Jordi Sabal, que dice que las músicas tradicionales también tienen su propia historia y deberíamos poderla rastrear. El título de esta ponencia encabeza con Kurt Schindler y García Matos porque van a ser dos etnomusicólogos o folcloristas que tienen que ver con dos alboradas que presentaré. Gonzalo Pérez Trascasa, en su conferencia Los recopiladores del folclore, pronunciada en Urueña el 4 de agosto del 21, nos dice que Kurt Schindler fue un musicazo extraordinario. Su vida y obra hubieran dado para un documental o una serie de televisión. Niño prodigio de la música en Alemania, estudia con los mejores. Estrena sus obras a los 20 años en un importantísimo festival en Alemania, junto a músicos de la talla de Richard Strauss. Coincide con Gustav Mahler, con quien volverá a verse años más tarde en el Metropolitan de Nueva York. A sus 23 años, sus padres banqueros se suicidan a raíz de un desfalco en el banco. Él se marcha a Estados Unidos. Allí encuentra trabajo como asistente del coro del Metropolitan de Nueva York y más tarde fundará la Schola Cantorum. El cancionero de Kurt Schindler se publicó en 1941 en Nueva York con unas 1000 transcripciones. Se reeditó aquí en España en 1991 en edición facsímil del Centro de Cultura Tradicional de la Diputación de Salamanca bajo el título Música y Poesía Popular de España y Portugal, con unas introducciones de Israel Katz y Miguel Manzano, gracias al buen hacer de Ángel Carril. Ya sabéis que Schindler grabó en discos de aluminio. Joaquín Díaz me explicó que parte de esos discos de aluminio se los había regalado Schindler al alcalde de Santorcaz, Madrid, que vivía en Guadalajara y ponía cine por los pueblos en agradecimiento a que le había proporcionado informantes en esa localidad. El resto de las grabaciones se habían depositado en el Archivo de la Palabra o Biblioteca Tomás Navarro Tomás del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas hacia el año 1975. Joaquín consiguió reunir todos los discos. Se han digitalizado muchos, pero no todos, por el tema de que tenía una aguja de bambú que es muy difícil de localizar. Pérez Trascasa nos deja este muy interesante comentario en su conferencia. ¿La grabación sonora sustituye a la partitura? No, en absoluto. Habría que transcribir lo grabado porque el trabajo de organización, sistematización y análisis musical precisa lo escrito. Son dos formas de trabajar sobre los archivos. La escritura no puede reflejar los matices que el documento sonoro encierra, pero el análisis de variantes nos permite ver el modo evolutivo, nos permite seguir su desarrollo. Mario Correia, en Historias de vida dos gaiteros do Planalto Mirandés, que de folk gaita tocaban, recoge esta, para nosotros, muy interesante conexión con el tema que nos ocupa. En la página 94 leemos: el gaiteiro Manuel Paulo Martins de Vale de Mira procuraba recriar os temas que tocaba a moda antiga, como sucedía, por exemplo, con A Alborada, que con toda a proa afirmaba executar respeitando os sus 13 pontos, ou sella, as 13 frases melódicas diferentes que caracterizan as chamadas alboradas antigas. A mi modo de entender, no es correcto que sean 13 frases melódicas, pero sí 13 o incluso 15 células melódico-rítmicas, puntos o pontos que más adelante veremos. El grueso de mi conferencia va a versar sobre las transcripciones y análisis comparativo de 10 alboradas de la raya, en este orden que presentaré a través de letras mayúsculas. Son 5 alboradas mirandesas o transmontanas y 5 alboradas zamoranas. Y llamaremos A, Cercio 32, B, Cercio 60, C, Vale de Mira, D, Freixosa, E, Sampaio, F, Sejas de Aliste, G, La Torre de Aliste, H, Villanueva de Valrojo y Ungilde, J, Río Honor o Río de Honor. Jorge Lira, en el mencionado coloquio, definía una alborada como varias melodías con una estructura lógica que consta de una escala ascendente, un clímax y una escala descendente.
En este sentido, y teniendo en cuenta que prácticamente estamos describiendo una pirámide o una montaña sonora, yo me he permitido establecer un punto de pie, base o arranque de esta montaña, punto de ladera, reposo en el quinto grado, culmen cuando se llega al do agudo o cima de esa montaña sonora, lo que Jorge Lira definía como clímax, y punto de cierre de la alborada, tanto si se escribe con V como con B. Cada célula melódico-rítmica la denominaré precedida de su letra mayúscula y el número correlativo a su orden de aparición dentro de cada transcripción. De este modo podemos comprobar qué parte de ADN musical compartimos en los dos lados de la raya. Y así vamos ya a Cercio 32. Alborada grabada en cercio por Kurt Schindler en 1932 a Francisco Martins, gaita de foles, Manuel María Caleijo, caixa de guerra y Francisco María Gonçalves, bombo. Encontramos, bueno, ya sabéis que los pauriteiros de cercio estuvieron en el 33 en el Royal Albert Hall de Londres y los llevó allí Rodney Galop. Encontramos en esta grabación 17 puntos o células rítmico-melódicas diferentes. La gaita está afinada en si bemol con los grados tercero y séptimo rebajados. El tempo va a 79. Tenemos ahí A1 caracterizado por un salto de quinta y un desarrollo en semicorcheas. A2' es una especie de estribillo que aparece 6 veces a lo largo de la alborada. Preparamos la ladera. Aquí se expone un motivo A7 que se hace una disminución, se ponen más figuras todavía. Culmen. Este motivo A13 es muy interesante y lleva incluso unas fusas. Se produce una progresión de ese motivo que acabo de decir. A2 doble prima, porque tiene una ornamentación distinta. El motivo este A15 es muy importante, un motivo descendente con corcheas con puntillo y semicorcheas, con progresiones. Repetición de A15. A2', que ya habíamos hablado de él. Y aquí llegamos a A16. Ocurre una cosa importantísima. A16 es lo mismo que A1 tocado en espejo. Punto de cierre, A3', que ya había sido enunciado. Bien, nos vamos a B, cercio 60, Alborada do Tiu Pascual, Manuel Francisco Aires, grabada por Michel Giacometti en 1960 y aparece en el CD de Sons da Terra, Gaiteiros Tradicionais 33, el corte 2. Tenemos en la grabación 2 vueltas de alborada, que se desarrolla al igual que A en 17 puntos. La gaita de foles está afinada en si natural con el tercer grado rebajado. Tiene 2 séptimas. La séptima de abajo es subtónica y la séptima de arriba es sensible, como ocurre en muchas gaitas portuguesas. El tempo va a 90. Escuchamos. Y aquí tenemos que B1 es lo mismo que A1, pero tiene 2 intervalos de quinta, en vez de 2 saltos de quinta en vez de 1. Sin embargo, luego teníamos B1' con un salto de quinta nada más. B2', que aparece en la partitura 1, 2, 3, 4, 5 veces. Estamos preparando la ladera.
ladera. Y B8 ocurre que es una aumentación. Las figuras son más largas que en A7. Luego tenemos una disminución en B7, el culmen. B14, con ese motivo que ya habíamos resaltado antes, que lleva unas fusas. Se producen progresiones. B2', que se toca dos veces. B16 es lo mismo que A15, ese motivo con corcheas con puntillo y semicorcheas, motivo descendente con progresiones. B2', se hace dos veces. Y aquí llegamos a lo mismo que antes. B17 es lo mismo que B1' tocado al revés. Bien, luego hay una segunda vuelta que ya no vamos a escuchar y estamos ahora en C, Vale de Mira, interpretada por Manuel Paulo Martins, gaiteiro de Valdemira. Aparece en el CD de Sons da Terra, Gaiteiros Tradicionais 9. Encontramos 2 vueltas y 15 puntos. Gaita de foles en si natural con el tercer grado rebajado. Tiene 2 intervalos de séptima. La séptima de abajo es subtónica y la séptima de arriba es sensible. El tempo va a 82. Escuchamos. C1, igual que B1, tiene 2 saltos de quinta. C2' se repite 1, 2, 3, 4 veces a lo largo de la partitura. El punto C3 es muy interesante porque aquí se insinúa la matriz zamorana, una especie de trino y 2 corcheas. Ladera. Bien, C7, se hace una disminución sobre C7. Culmen. Aquí parece que está tocando a mitad de tempo, pero ocurre que en la segunda vuelta lo hace igual. C2', que ya hemos dicho que aparece 4 veces. C14 es lo mismo que A15 con progresiones. Se toca 2 veces. C2'. Y aquí ocurre lo mismo. C15 es lo mismo que C1 en espejo. Bien, hay una segunda vuelta que ya no vamos a escuchar. Nos vamos a saltar también la alborada de Freixosa de mi querido amigo común con Mario Correia, Ángelo Arribas, con el que además tenemos un proyecto en conjunto y hemos tocado varias veces. Y nos vamos a Sampaio, alborada interpretada por Julio do Nascimento Rodríguez, recolla de Antonio María Mouriño en 1990, digitalizada por Mario Correia. Agradezco especialmente a Mario Correia por enviarme estos audios. Tenemos en E 2 vueltas de alborada con 10 puntos. La gaita es gallega, en si bemol, pero al confeccionarse Julio Lapalleta, el tercer grado está rebajado. La séptima es sensible en ambos casos. El tempo va a 76, por tanto, es la alborada más lenta y solemne de las que he analizado. La alborada gallega del compositor Pascual Veiga fue estrenada en 1880 e influyó mucho en la música tradicional de gaita de todo el noroeste peninsular. Quizás por eso tenía tanta fama de alborada muito ben tocada como nao hai más nenuma. Estos giros característicos los rastreamos en 8 de nuestras 10 alboradas analizadas. Escuchamos. E1. Lo que ocurre es que tiene el desarrollo en semicorcheas primero y el salto de quinta después.
Ya hemos llegado a la ladera, preparamos el culmen, y ahora se produce un giro a partir de la Alborada de Veiga con progresiones. E8 está sacado de A15 con progresiones descendentes. Punto de cierre, E9. Esta alborada hace un giro al cuarto grado para dar una segunda vuelta, que no vamos a escuchar. Y nos vamos a Sejas de Aliste. Adaptación de la partitura transcrita por García Matos en 1950 con el número 371-109. La transcripción la hizo García Matos del toque de Manuel Diebra Fernández, que había nacido en 1883 y que fallece en 1952. Manuel Diebra estuvo en el Teatro Madrid 8 días tocando con los coros de la obra sindical por iniciativa del maestro Aedo en febrero del 43, dentro del gran concurso nacional de folclore. Conocemos la Alborada de Sejas de Aliste a través de una transcripción de Manuel García Matos, que realizó en una misión folclórica del Instituto Español de Musicología en 1950. Sin embargo, esta partitura la he tenido que adaptar, puesto que Matos la transcribió en sonoridad real con 5 sostenidos, es decir, que la gaita que utilizaba Manuel Diebra era una gaita temperada en si natural. Para los gaiteros es mejor utilizar una transcripción en do que te lleve a poner directamente los dedos sobre la digitación adecuada. Manuel García Matos nació en Plasencia en 1912 y falleció en Madrid en 1974. Fue catedrático de folclore en el Real Conservatorio de Madrid. Para Gonzalo Pérez Trascasa fue el más grande o uno de los más grandes folcloristas de España. Era una máquina transcribiendo. Tenía una caligrafía musical perfecta y con gracia, como vemos en la partitura. La transcripción de Manuel García Matos refleja solamente una vuelta de alborada y una vez analizada detectamos 15 puntos o células melódico-rítmicas. La gaita que tocaba Manuel Diebra era una gaita temperada en si natural. El tempo va a 104. Aquí escuchamos una interpretación mía. La entrada y salida no están reflejadas en la partitura. Perdón. Bueno, a ver qué he preparado. A ver, aquí tenemos que F1 es lo mismo que la segunda parte de A1. No tenemos el salto de quinta, pero sí el desarrollo en semicorcheas. Ladera. Esta repetición de notas, tanto en negras como en corcheas, es propia de las alboradas zamoranas. F7 era lo mismo que A7, pero es una disminución con esas ornamentaciones. Giros de bajada tipo Veiga, como ya habíamos visto en Sampaio. F13, F14 y F15 son unos puntos de cierre muy elegantes y únicos. Nos vamos a G, la Torre de Aliste. Alborada interpretada por Víctor Junquera Peláez y Jerónimo Pérez, Jeromo, grabación del programa Habas Verdes de Radio Zamora, Cadena SER, en el 84. Víctor Junquera Peláez nació en la Torre de Aliste en 1937, le acompaña al tambor Jerónimo Pérez, Jeromo, natural de Palazuelo de las Cuevas y nacido en 1914. Tenemos grabadas 3 vueltas de alborada con una gaita temperada en si natural. Son 16 puntos y el tempo va a 109. Escuchamos. Ocurre que la primera vuelta es una especie de recuerdo. Empieza por el tema secundario. Tiene ladera, pero no tiene apenas culmen. Empezamos a escuchar esa ornamentación típica alistana, barroca, que en algún momento yo llamo también galante,
porque utiliza tresillos, en algún caso tresillos con puntillo. Y aquí tenemos que G9 es la matriz zamorana caracterizada por un trino y 2 corcheas. G1 ya había empezado la alborada por él. Ladera. Culmen. Punto de cierre, como hemos dicho, también muy elegante. Repetición de notas en corcheas para dar una tercera vuelta. Ladera. Y nos pasamos a la tercera hoja porque hay un salto y ocurre que después del culmen realiza un postculmen durante 5 veces, increíblemente virtuosístico. Bien, escuchamos ahora H, Villanueva del Rojo, Alborada del Tí Francisco de Villanueva del Rojo. CD Rasgos del Consorcio de Fomento Musical, corte 5. La gaita es gallega en do sostenido, pero con el tercer grado rebajado. La séptima es siempre mayor. El tempo va a 119, es la alborada más alegre y festiva. Vale, la matriz zamorana, con una especie de trino y 2 semicorcheas. Está cargado de semicorcheas, siempre va a la disminución. Ladera, notas repetidas. Culmen. Aquí hay una interpolación de un fragmentito de agarrado dentro de la alborada. También hay algún giro tipo Veiga. El salto de quinta, solo. No nos da tiempo a escuchar más. La alborada de Julio Prada es la más conocida y tampoco la voy a hacer. Pero ocurre esto que sí que voy a explicar. El final de la alborada de Julio Prada, los 2 últimos pentagramas, tienen este giro que voy a tocar con una flauta rectificada para afinación sanabresa. Bien, esto además se repite. El gaitero Juan Antonio Parra, gaitero de Dornillas, nos habló de unos concursos celebrados en Sanabria en los años 50 y concretamente en la revista Destino 842, publicada en Barcelona, escribe el pintor zamorano Jesús Gallego Marquina hablando de unos concursos que se celebraron en Sanabria en memoria de Kurt Schindler. Nos vuelve a salir este etnomusicólogo. Y los concursos se celebraron el 15 de agosto del 52 y otro concurso del que no sabemos fecha en el 53. Se llamaban concurso de canciones, bailes y gaiteros de Sanabria. Bien, tenemos aquí en fotografía también a Juan Antonio Parra, el gaitero de la Puntera de Plata de Dornillas. Tenemos a Juan Barrio, el gaiterín de Pedralba, quien le hizo la gaita a Juan Prieto Chimeno. Y tenemos a Ceferino Espada de Pedrazales. Todos estos gaiteros participaron en esos concursos. Estamos en época franquista y Juan Antonio Parra nos decía que en el jurado de aquellos concursos estaba el cura de Ribadelago, estaba el maestro Aedo, estaba el presidente de la Asociación de Bellas Artes de Zamora y la marcha real era un tema obligado. Tenían que tocarla todos. Y entonces os recuerdo antes lo que toqué con la flauta con afinación sanabresa. Vuelvo a tocar lo mismo con una gaita gallega y vemos que nos queda esto. ¿Qué es lo que sucede? Que un fragmento de la marcha real pasa a formar parte de algunas alboradas sanabresas como la de Julio Prada y como algún fragmentito de la alborada que escucharemos luego de Rionor,
o de Río de Honor, de Juan Prieto Chimeno. Juan Prieto Chimeno, con una vida apasionante, ya sabéis que este pueblo quedó partido a la mitad por un tratado en el siglo XIII. Ya desde el siglo XIII Rionor fue partido en dos mitades, Rionor de Castilla y Río de Honor. Bueno, vale, Juan Prieto Chimeno, habiendo nacido en el barrio de arriba, Rionor de Castilla, se casa en el barrio de abajo. No obstante, las influencias gaiteriles las tiene por la parte de Sanabria. Ya sabemos que Juan Barrio, el gaiterín de Pedralba, le hizo una gaita con la que le graba a Veiga de Oliveira. Había escuchado a Ceferino Espada, albarico de Pedrazales, había escuchado a Julio Prada y también había escuchado a Antonio Fernández, el gaiterín de Río Manzanas, que siendo un pueblo alistano, por un valle, dista tan solo a 11 kilómetros de Río de Honor. ¿Vale? Bien, sin duda alguna, esta alborada de Río de Honor es la más completa de las que he analizado. Veiga de Oliveira le grabó a Juan Prieto Chimeno 4 vueltas de alborada, interpretando hasta 25 puntos distintos. Tenemos una gaita sanabresa en la, más 30 cents, con los grados tercero, sexto y séptimo rebajados. El tempo va a 101. Y bien, escuchamos y comento sobre la audición. Un pie en semicorcheas. Bien, la ladera, he dicho en el 5º grado, pero también hay laderas en el 4º grado. Notas repetidas. Prepara el culmen, que se desarrolla 1, 2, 3, durante 4 compases. Este tema es A15 a media altura, descendente y con progresiones. Eso también es A15. Segunda vuelta. Aquí está insinuando el salto de quinta. Ya estamos en la ladera. J11 viene de A15. Insinuación del salto de quinta. Tercera vuelta. Notas repetidas. Ladera. Un culmen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Culmen desarrollado durante 9 compases. J11 doble prima, que viene de A15. Cuarta vuelta. Ladera en el 4º grado. Ladera en el 5º grado. Y aquí se produce el a desforra. Ornamentaciones en cinquillos. Motivo de la marcha real, salto de quinta. Hasta la salida es magistral. Bien, y aquí llegamos a algo que os quiero comentar. Puntos o células melódico-rítmicas por orden de presencia. Habíamos partido de A1, la alborada de Cercio, del 32, grabada por Schindler. Esa es la matriz mirandesa, ¿vale? Un salto de quinta y un desarrollo en semicorcheas. Dentro de esa alborada habíamos llegado a A16, que hace esto. Es decir, desarrollo en semicorcheas y el salto de quinta después. Pero teníamos que B1,
tenía 2 saltos de quinta, 2 intervalos de quinta. ¿Vale? Así, pues A1 con todos sus variantes y demás aparece 11 veces a lo largo de las 10 alboradas analizadas. Démonos cuenta de las múltiples variantes porque también hay grabadas varias vueltas de la misma alborada. Vale. Tenemos en A6, es un punto o una célula rítmico-melódica anacrúsica. Bueno, pues eso aparece en 8 alboradas, ¿vale? El punto D8 es un culmen, ¿vale? Esto aparece en 8 alboradas. ¿De acuerdo? A veces se combina esto con una bajada tipo veiga, como ya habíamos visto en E, Sampaio, por ejemplo. Vale, A3, punto de cierre. Aparece en 7 alboradas. A10 es un punto acéfalo, porque veis que encabezó con un silencio de corchea. ¿Vale? Eso aparece 6 veces a lo largo de las alboradas, pero siempre se toca 2 veces seguidas. El motivo A15, ese que ya dijimos de corchea con puntillo y semicorchea, motivo descendente con progresiones. Vale, pues ya hemos dicho que aparece en 6 alboradas 2 veces seguidas. Vale. Este otro motivo A3, anacrúsico, aparece en 6 alboradas. Este otro acéfalo, que se hace hasta 4 veces seguidas, A4, ¿vale? Es una preparación de una ladera en el 4º grado. Vale. El motivo A7 es muy interesante. Ya habíamos hablado de él. Vale, A7 aparecía en B8 en aumentación, figuras más largas. Pero es que lo encontramos en F con una ornamentación. ¿Vale? Pues aparece en 5 alboradas y se toca, como digo, 3 veces seguidas. G9 es la matriz zamorana, que como es G y tocaba una gaita gallega, voy a utilizar esta otra flauta. ¿Vale? Vemos que tiene hasta un tresillo. Esta matriz zamorana se esboza en vale de mira, C3, y luego aparece en H11, I2 y J11. Aparece en 5 alboradas. El motivo J1 aparece en 5 alboradas. ¿Vale? Y A2 es ese estribillo que va también al final, aparece en 4 alboradas, pero es muy significativo porque en algunos casos aparece 5 o 6 veces a lo largo de una alborada. Se inicia al principio, pero luego termina con él. Bien, ejemplos de pie, ladera, culmen y cierre, que no voy a hacer, y nos vamos a las conclusiones. La alborada es un género de música tradicional interpretada al amanecer, que tiene especial importancia en las fiestas rurales en relación con el solsticio de invierno, días 26 y 27 de diciembre, santos San Esteban y San Joao Menino. Ambos santos son considerados los patronos de los mozos o quintos. También son importantes en el solsticio de verano, desde el 24 al 29 de junio, San Juan Bautista y San Pedro, aunque en general pueden anunciar cualquier fiesta patronal. 2. Se desarrollan en un contexto espaciotemporal. Con la alborada se afirma la frontera del espacio de la comunidad. Se visitan todos los barrios y calles del pueblo. Sirven para cohesionar a la comunidad rural. 3. Utilizan un sistema de hacer música que puede ser muy antiguo, basado en células melódico-rítmicas o puntos o pontos, que a su vez pueden tener progresiones melódicas con una armonía subyacente, es decir, que tienen pasajes con una tónica móvil. Estos puntos o células melódico-rítmicas pueden ser téticas,
si coinciden con el acento, anacrúsicas si comienzan antes del acento y acéfalas cuando le falta el primer tiempo o parte del mismo. Se detectan ciertos paralelismos y, conscientemente, no queremos decir relaciones o correlaciones con la música culta medieval y renacentista, porque la música tradicional debería poder tener su propia historia. 4. Musicalmente definimos la alborada como una montaña sonora, caracterizada por puntos de pie o arranque, ladera, reposo en el cuarto o en el quinto grado. Culmen, cuando se llega al do agudo, suele tener intervalos de cuarta justa descendente y un punto de cierre. 5. El compás es binario, pudiendo ocasionalmente tener algún compás ternario. Los tempos registrados en nuestras transcripciones oscilan entre 76 pulsos a la negra en Sampayo a 119 en Villanueva de Valrojo, siendo la alborada más rápida. 6. Encontramos básicamente dos matrices, la mirandesa, caracterizada por un punto de arranque o pie que se compone de un intervalo de quinta y un desarrollo en semicorcheas. Incluso este punto A1 se subdivide en dos partes, propiamente el salto de quinta, que encontramos en otras alboradas zamoranas, y el desarrollo en semicorcheas sin el salto, que también encontramos en F, cejas de aliste. Este motivo A1, con sus múltiples variantes, lo encontramos 11 veces a lo largo de las 10 alboradas analizadas. La matriz zamorana, caracterizada por un trino y dos corcheas, la rastreamos también en 5 alboradas, con un esbozo en C, vale de mira. 7. En cuanto a los recursos musicales, encontramos estos. A1, con el intervalo de quinta y el desarrollo en semicorcheas, se convierte en A16 al tocarse en espejo, es decir, tocado al revés. Lo mismo sucede con B1 y B17 y con C1' y C15 en espejo. Este recurso en la música culta del canon se denomina canon retrógrado o cancrizante. Hago un llamamiento sobre el empleo de este recurso porque lo considero tan importante que debiera investigarse más a fondo en la música tradicional. También se emplea la aumentación y la disminución. A7 se convierte por aumentación en figuras más largas en B8. De nuevo, el punto A7 se convierte en F7 al utilizarse una ornamentación. Y D6, que es de Freixosa, me parece una alborada, como yo llamo, condensada, porque muy poquito tiene todos los elementos de una alborada mirandesa. Esto se realiza una disminución sobre ello. ¿Vale? Como reflexión final, diré, después de exponer aquí el resultado del análisis comparativo entre 10 alboradas de nuestra raya transfronteriza, confieso que para llegar a estas consideraciones he tenido que trabajar arduamente en las transcripciones, análisis y comparaciones entre los pequeños detalles de las múltiples células melódico-rítmicas, puntos o pontos. Lejos de ser temas musicales simples de estrofa y estribillo, nos encontramos ante un repertorio enormemente rico y complejo que ya captó la atención de los etnomusicólogos Kurt Schindler en el 32, el folclorista Manuel García Matos en el 50, Michel Giacometti en el 60, Ernesto Veiga de Oliveira en 1963 y Domingos Morais en 1985. Agradezco a los miembros del proyecto Termus, Territorios Musicais, por contar conmigo en este congreso y poder realizar aportaciones en el conocimiento de estas músicas que tenemos en común en ambos lados de la frontera y que esto contribuya a sentirnos más cerca, así como a derribar, como en tantas ocasiones hemos dicho, las fronteras mentales, dado que formamos parte de un área europea transfronteriza con un patrimonio inmaterial muy rico y perfectamente válido para el mundo actual. Muchas gracias por vuestra atención.